Algunas reglas empíricas necesarias para la representación de los cuerpos, así como para resolver distintos problemas prácticos, eran conocidos desde la antigüedad. En la época del Renacimiento, los conocimientos sobre la representación gráfica de objetos fueron notablemente incrementados por artistas como Leonardo da Vinci, Piero della Francesca, pero recién podríamos decir que en la Edad Moderna, Gaspard Monge, físico e ingeniero militar francés, reunió y completó las reglas que posibilitaron la representación plana y exacta de los objetos tridimensionales, dándole carácter de ciencia a la geometría descriptiva, ciencia que suministra las bases teóricas de todo dibujo técnico. De ahí que el sistema de doble proyección ortogonal se lo denomine con su nombre, conocido como sistema Monge. Este sistema permite una representación exacta y plana del objeto. El sistema Monge. En el método de la doble proyección, o más conocido como sistema Monge, se determinan dos planos, un plano horizontal y un plano vertical. Estos planos son perpendiculares entre sí. Podemos imaginarnos, por ejemplo, que el plano horizontal es el piso del aula y que el plano vertical es una de las paredes. Estos dos planos de proyección, al interceptarse, van a dividir al espacio en 4 regiones o cuadrantes. Son numeradas del 1 al 4, conviniendo que la primera región es la situada delante del plano vertical y encima del horizontal, que la segunda región es la que está detrás del plano vertical y encima del horizontal, la tercera detrás del vertical y debajo del horizontal, y la cuarta delante del plano vertical y debajo del horizontal. Pero determinamos que el observador se supone situado siempre en la primera región. En casi todos los países, salvo para Estados Unidos y Canadá, que lo ubican en el tercer cuadrante. A la intersección de estos dos planos se lo denomina línea de tierra. Generalmente se la indica con la abreviatura LT. Como vimos en la teórica anterior, los elementos del sistema se ubican de acuerdo a cada sistema. En el caso del sistema Monge, el foco estará en el infinito, de ahí que es una proyección cilíndrica. El objeto se ubicará entre el observador, que en este caso será cada uno de ustedes, y el plano de proyección. Los rayos proyectantes, que serán perpendiculares al plano de proyección, por lo que se llama también proyección ortogonal, y la proyección en sí. Para comprender mejor el método, debemos entender primero a qué llamamos proyección de una figura. ¿Qué es una proyección? Como vemos en la imagen, diremos que una figura es proyección de otra cuando a cada punto del objeto le corresponde un punto en la figura de su proyección. Es decir, el punto A2 es la proyección del punto A. El punto B2 es la proyección del punto B. Y así sucesivamente. Estos rayos que pasan por los puntos A, B, C, D, E y F del objeto los denominamos rayos proyectantes y son perpendiculares al plano de proyección, determinando la figura A2, B2, C2, D2, E2 y F2 que llamaremos figura proyectada. Podremos decir entonces, como manera de síntesis, que los rayos de proyección parten del foco, pasan por cada punto del objeto, estos rayos interceptan el plano de proyección y ahí determinan lo que llamaremos figura proyectada, que es la representación plana del objeto. ¿Cómo hacemos para pasar de la espacialidad gráfica a la representación o la figura descriptiva? Para pasar de la tridimensionalidad del objeto a la bidimensionalidad del plano gráfico, es decir, a la representación plana o llamada figura descriptiva, como vemos en la imagen,
debemos girar o abatir el plano vertical alrededor de la línea de tierra, hasta hacerlo coincidir con el plano horizontal, conformando de esta manera dos planos coplanares. Recordemos que cada plano abatido lleva o arrastra a todos los elementos proyectados en él, manteniendo las dimensiones y su ubicación en el espacio, mediante el uso de las líneas de referencia. Estas líneas de referencia son perpendiculares a la línea de tierra. Por lo tanto, diremos que todo lo que aparece proyectado en el plano vertical se llamarán vistas o elevaciones y llevarán el subíndice 2, y todo lo que esté proyectado en el plano horizontal se llamará planta o proyecciones horizontales, teniendo el subíndice 1. Veremos el caso del dado. Para comprender mejor cómo se representa gráficamente el sistema, vemos en esta imagen la representación de un dado, es decir, de un objeto simple, ubicado en el espacio con el número as hacia arriba. Por lo tanto, diremos que en la representación descriptiva, el as será su proyección horizontal o planta, y que sus vistas laterales serán como por ejemplo el 3, que se proyecta y se abate sobre el plano lateral. En el caso del número 2, vemos que se proyecta y abate sobre el plano frontal. Lo mismo sucederá con el número 4 y con el número 5 proyectados, que si bien no los vemos en la imagen, sabemos que están y que se proyectan o abaten sobre los otros planos verticales. Como los rayos proyectantes son perpendiculares a los planos de proyección, se denominan proyecciones ortogonales. Veremos ahora distintos casos. Iremos del más simple, como es la proyección de un punto, hasta algo más complejo, como la proyección de un cuerpo. Primer caso, la proyección de un punto. Comenzaremos con la representación de un punto ubicado en algún lugar del espacio, al cual llamaremos punto P. Este punto P tendrá dos proyecciones, P sub 1, es decir, su proyección horizontal, y P sub 2, su proyección vertical. Veremos entonces que el punto B está ubicado en el espacio, por ejemplo, a 2 centímetros elevado sobre el plano horizontal. La distancia que separa el punto P del plano horizontal es lo que llamaremos altura. Y a la distancia que separa el punto P del plano vertical lo llamaremos profundidad o alejamiento. En este caso, el punto P diremos que está separado del plano vertical 5 centímetros. En la imagen de la derecha vemos su figura descriptiva. En ella aparecen solo las proyecciones del punto P, P sub 2 y P sub 1, que están sobre una misma línea de referencia perpendicular a la línea de tierra. La proyección vertical P sub 2 estará sobre el plano vertical a 2 centímetros de altura tomados desde la línea de tierra, y su proyección P sub 1 horizontal estará a 5 centímetros de profundidad. Segundo caso, la proyección de una recta. Ahora veremos el caso de una recta cualquiera, AB, que la hicimos pasar por el punto P. Esta recta es el caso de una recta vertical, es decir, es perpendicular al plano horizontal y paralelo al plano vertical. Llamaremos traza de una recta a los puntos en que esta recta atraviesa o intercepta los planos de proyección. Su figura descriptiva será, en la proyección horizontal o planta, un punto. En él coinciden las proyecciones A1, B1. Mientras que en la proyección vertical se verá una recta en verdadera magnitud A2, B2, igual que la recta AB. Tercer caso. En este caso es lo que llamamos recta de punta. Es una recta que está paralela al plano horizontal y perpendicular al vertical. Por lo tanto, su proyección horizontal o planta, veremos la proyección de la recta en verdadera magnitud. Y en su proyección vertical es solo un punto, donde coinciden las proyecciones A2, B2.
Cuarto caso, una recta cualquiera ubicada en el espacio. En los casos anteriores vimos cómo una recta se proyecta sobre un plano como recta o como punto, según sea su posición en el espacio. Ahora veremos cómo representar una recta según el sistema Monge, que está inclinada y que no es paralela a ningún plano, como vemos en la imagen espacial. Es el caso de la recta AB, que está en el extremo A, más bajo, es decir, más cerca del plano horizontal, supongamos por ejemplo a 3 centímetros, y que está más alejado del plano vertical, por ejemplo 5 centímetros. El otro extremo de la recta, el punto B, está a 4 centímetros del plano horizontal, es decir, más alto, sin embargo está más cerca del plano vertical, por ejemplo a 1 centímetro. Por lo tanto, su figura descriptiva será como aparece en la imagen de la derecha. La proyección horizontal coincide B1 a 1 y en la proyección vertical coincide B2 a 2. Quinto caso, la proyección de un plano paralelo al plano horizontal. Imaginemos ahora un plano A, B, C, D, paralelo al plano horizontal. Por lo tanto, su proyección horizontal estará en verdadera magnitud, A1, B1, C1, D1, mientras que sus proyecciones verticales serán sobre el plano frontal, la traza del lado menor del plano, y sobre el plano lateral, la traza de su lado mayor. Necesitamos en este caso agregar un tercer plano lateral. Sexto caso, la proyección de un plano paralelo al plano lateral. En este caso vemos como la proyección horizontal del plano ABCD en su traza horizontal es A1, B1 y coincide C1 con D1. Mientras que su proyección vertical sobre el plano lateral es su verdadera magnitud, A3B3, C3D3. Y en cambio, su proyección vertical frontal aparecerá la proyección A2, C2 y B2, D2, como vemos en la imagen. Séptimo caso, la proyección de un plano que no es paralelo a ningún plano de proyección. En este caso vemos que la proyección horizontal es una recta donde coinciden A1 con B1, C1 con D1 del plano ABCD.